hermanos, que el Señor les bendiga en este día tan especial. Quiero darle primeramente gracias al Señor por haber puesto en el corazón de mis pastores, delegarme este privilegio tan hermoso que es compartirles un poco de la palabra del Señor. En esta oportunidad el Señor traía a mi vida mucho la fidelidad. Yo quiero hablarles un poco de este tema. Es un tema muy interesante y que creo que algo que muchos deberíamos de tener. Quiero que me acompañen a leer en Efesios 6, 2 y 3. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer mandamiento, que contiene una promesa, es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Ustedes se preguntarán de qué tiene que ver este versículo con la fidelidad. Pues déjenme decirles que tiene mucho que ver, porque cuando nosotros somos fieles, honramos a alguien. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros, cuando tenemos a nuestra cónyuge y nosotros le somos fieles a nuestra cónyuge, nosotros la estamos honrando de esa manera, ¿verdad? Entonces, el honrar a alguien también significa fidelidad. Quiero que me acompañen también a este otro versículo en Hebreos 13:17, en la versión de Reina Valera. Dice: obedecer a vuestros pastores y sujetos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso. Ustedes, si se preguntan por qué les leo este versículo, porque así como nosotros honramos a nuestros padres biológicos, a nuestra madre, a nuestro padre, de la misma manera nosotros en esta tierra tenemos padres espirituales, que nosotros debemos de ser fieles a ellos también, honrándolos. Cuando nosotros, un ejemplo, hablamos mal de nuestros pastores, los estamos deshonrando, entonces estamos siendo infieles. En cambio, cuando nosotros le somos fieles a nuestros pastores, nosotros los honramos. Y cuando nosotros fallamos alguna de estas, le estamos fallando primeramente al Señor. Estemos siendo infieles con el Señor. Entonces, la fidelidad es algo que no lo encontramos nosotros en cualquier lugar. Es algo que ni siquiera el dinero lo puede comprar. Porque la fidelidad, debe haber mucho amor en alguien para poder ser fieles. Por eso nosotros nos debemos de enamorar del Señor, para que nosotros podamos serle fieles al Señor. También quiero que me acompañen en Deuteronomio 32:4, en la versión de Dios habla hoy. Y la palabra del Señor dice así: Él es nuestro protector, sus obras son perfectas, sus acciones son justas, Él es el Dios de la verdad, en Él no hay injusticias, Él es justo y verdadero. Amén, hermanos. Entonces yo puedo entender acá de que el Señor es nuestro protector, pero Él en su palabra ha prometido que Él nos va a proteger. Y hasta el momento yo creo que cada uno de los que estamos escuchando la palabra del Señor, en este momento podemos saber de que el Señor ha sido fiel. ¿Por qué? Porque si estamos acá y tenemos salud, tenemos vida, tenemos a nuestra familia completa, es porque el Señor ha cumplido su palabra y ha sido fiel con nosotros. Entonces, de la misma manera nosotros debemos de ser fiel con el Señor. Yo sé que muchas veces a muchos se les es difícil, o se nos es difícil serle fiel al Señor, porque en el día siempre le fallamos con una u otra cosa, ¿verdad? Pero déjenme decirles, hermanos, de que cada día nosotros aprendemos nuevas cosas, y algo que nosotros tenemos que practicar a diario es la fidelidad, porque si nosotros no somos fieles, nosotros no vamos a poder alcanzar las cosas que el Señor tiene para nosotros. Tenemos que ser fieles al Señor, tenemos que honrar a nuestros padres con fidelidad, a nuestros padres biológicos, y como les repito, de la misma manera lo debemos de hacer con nuestros pastores, porque hay muchos de que veámoslo en el tema espiritual, ¿verdad? Entonces estamos hablando de nuestros pastores,
muchos a ellos les dicen una cosa y muchos hablan a las espaldas de ellos. ¿Y qué pasa con esto? Ahí hay una infidelidad. ¿Por qué? Porque estamos deshonrándolos, ¿verdad? Entonces, tanto como a nuestros padres biológicos, nosotros no podemos decir de un día para otro, bueno, yo me aburro de mi mamá, me aburro de mi papá y me voy a conseguir otros. De la misma manera lo tenemos que ver nosotros acá. Nosotros no podemos venir y decir, yo cambio a mis padres espirituales. No, porque es algo que el Señor nos ha dado. Si en un momento ellos se equivocan, ellos van a entregar cuentas con el Señor, ¿verdad? Pero nosotros no somos quienes para nosotros juzgar. Quiero que me acompañen también a este versículo en 2 de Timoteo 2:13, en la versión Dios habla hoy. Y la palabra del Señor dice así: si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Aquí mismo lo dice que muchas veces nosotros no somos fieles, pero el Señor en su infinita misericordia permanece fiel ante nosotros, permanece fiel con nuestra familia. Entonces recuerden que la palabra del Señor también dice que nosotros debemos de ser semejantes a Él. Entonces, si el Señor es fiel, nosotros también debemos de ser fieles. Y algo muy importante, que este es un tema muy interesante también, que va agarrado de la mano con esto, es el amor. Porque el que no es fiel es porque no tiene amor. Regreso al tema de los cónyuges. Si alguien le es infiel a su cónyuge, es porque no hay amor. Porque cuando hay suficiente amor, no hay por qué tener una infidelidad. Entonces, de esa misma manera nosotros tenemos que ser con el Señor. Los que realmente están enamorados del Señor, entonces le son fieles al Señor. Nosotros no debemos de poner nuestra mirada en el hombre, en el hermano que tenemos a la par. No, nuestra mirada tiene que estar puesta siempre en el Señor. Y si nuestra mirada siempre está puesta en el Señor, les aseguro que es muy fácil serle fiel al Señor. Entonces, quiero que me acompañen también en 1 de Tesalonicenses 5:24, igual en la versión Dios habla hoy. Y la palabra del Señor dice así: el que lo llama es fiel y cumplirá todo esto. Amén, hermanos. Entonces el Señor acá dice que Él es fiel. Y si nosotros somos fieles, Él va a seguir protegiéndonos. Él va a seguir haciendo las obras que Él tiene para nosotros perfectas. Él va a seguir siendo justo con nosotros, porque Él es un Dios de verdad. Él no va a permitir que haya una injusticia ante nosotros, ¿verdad, hermanos? Porque Él es justo y verdadero, porque así lo dice su palabra. Entonces, como el Señor lo dice acá, el que lo llama es fiel y cumplirá todo esto. Entonces, si nosotros somos fieles al Señor, el Señor va a cumplir cada una de estas promesas que el Señor, hay muchas promesas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hay muchas promesas grandes, cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Pero realmente, si no somos fieles, miren, hay un pasaje de la Biblia, no recuerdo muy bien ahorita, pero dice de que si nosotros no podemos ser fieles a lo visible, imagínense a lo invisible. Nosotros, ¿cómo vamos a decir de que si le somos fieles al Señor si nosotros le fallamos, un ejemplo, a nuestro cónyuge, a nuestros pastores? Entonces, ¿cómo el Señor va a confiar en nosotros que nosotros le vamos a ser fiel a Él si ni siquiera le podemos ser fiel a lo que vemos? ¿Cómo vamos a serle fiel a lo que no vemos? También les voy a pedir que me acompañen a Mateo 25:23, y la palabra del Señor dice así: su Señor le dijo: bien siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios, hermanos. Mira, aquí el Señor nos habla y es clara su palabra, que cuando nosotros somos fieles vamos a poder entrar en el gozo del Señor. Y así rápidamente, hermanos, quiero recordarles un versículo de la Biblia que cuando nuestro pastor nos lo leyó en una de sus prédicas, llenó mucho mi vida, y puede que a alguno de ustedes se les haya olvidado, entonces se los voy a recordar como último, hermanos, en Zacarías 9:12, y la palabra del Señor dice así: regresen al refugio, ustedes prisioneros, y todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo
que les daré dos bendiciones por cada dificultad. Y déjeme decirle que cuando uno es fiel, tiene dificultades, pero si uno permanece, el Señor nos dará dos bendiciones más por cada una de esas dificultades. Así que les agradezco mucho, hermanos, por haber escuchado esto. Agradezco al Señor, a mis pastores, y Maranata, Cristo viene pronto.